partir de una pregunta. Y la pregunta es, ¿alguna vez te ha traicionado alguien? ¿Hay algún lobito acá? ¿Alguna vez alguien que le diste toda tu confianza te decepcionó? Sí, ha sucedido. ¿Tú decepcionaste a alguien alguna vez? Quiero compartir algo sobre la vida de un personaje en las Escrituras que quizá para muchos no suene muy familiar. La vida de un consejero del rey David que se llamó Aitofel. Y vamos a compartir sobre uno de los salmos que escribió el rey David. Y es el Salmo 55, versículos del 12 al 14. Y dice así: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Permítame hacer una oración. Padre, gracias por tu palabra. Yo te pido que hoy hables a nuestras vidas, que sanes corazones, Señor, heridos quizá por ofensas, por traiciones, por decepciones, y que restaures, Padre del cielo, nuestra vida, que realmente podamos ser personas que podamos ser constructora de puentes y no edificadores de muros, que realmente podamos entenderte y conocerte para ir por el camino y la senda que tú quieres trazar a tus hijos. Háblanos, por favor, y ayúdanos a seguir adelante, y que pase lo que pase, que nada nos desvíe de la carrera que tenemos que correr con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Mira, si hay algo difícil de enfrentar en la vida, es una traición. Sobre todo si quien te traiciona o te traicionó es alguien a quien le has brindado un lugar de confianza en tu vida. En este salmo vemos cómo el corazón de David estaba dolido frente a la deslealtad que había de parte de gente muy cercana que estaba a su alrededor, pero que se unió a la rebelión de Absalón, uno de los hijos de David, que se quería quedar con el trono de su padre y quiso dar un golpe de estado pretendiendo derribar al rey para quedarse en el trono. Esto trajo gran confusión en el pueblo, haciendo que algunas personas se quedaran con David, pero otras se unieran a la rebelión de Absalón. Y es muy probable que este salmo David lo haya escrito clamando a Dios por una respuesta a lo que había hecho uno de sus más íntimos consejeros llamado Aitofel, que por causa del odio no valoró ni la confianza ni la investidura de rey que Dios había puesto sobre David. Aunque los buenos modales parecían señales de respeto y fidelidad de parte de Aitofel, parece ser que esto que se veía en la superficie no era la verdad que había en el interior del corazón del consejero del rey. Y al entrar un poco más profundamente en las Escrituras, vamos a ver que a veces las cosas no son como parecen, haciendo alusión al dicho popular que dice: no todo lo que brilla en la vida es oro, ¿cierto? Aitofel era el mejor y más íntimo consejero de David, que inesperadamente un día se alía con Absalón cuando éste se levanta para dar un golpe de estado y quedarse con el trono de Israel por la fuerza. Porque mira, Absalón era uno de los hijos de David que como príncipe gozaba de grandes privilegios en el reino, pero tenía lo que tienen aquellas personas que, a pesar de que son herederas, caen porque no saben ocupar ni desarrollar el rol que Dios les ha confiado para poder vivir de una manera honesta y confiable. Cuando eso ocurre, las consecuencias a las que se expone un reino son siempre dolor, confusión y en muchos casos división.
El problema de Absalón era que este era un alma independiente y las almas independientes se caracterizan por un individualismo que no acepta cualquier consejo o no acepta un consejo que no tenga que ver con sus propios propósitos. Todo lo que no tenga que ver con sus propósitos lo van a rechazar. Ellos necesitan que cuando se les dé un consejo tenga que ver con lo que esas almas independientes piensan. A las almas independientes no les gusta ni dar explicaciones de lo que hacen ni de lo que piensan hacer. Y siempre, aunque parecen confiables, hacen cosas que si se miran son con una sutileza que hace que funcionen en una sintonía diferente. Generalmente manifiestan comportamientos que se inclinan a no dar motivo ni lugar para ser corregidos. Pero como no les gusta dar explicaciones, generalmente el enemigo llega a engañarlos y a usarlos para sus dañinos propósitos, porque lo único que dirigen sus vidas son la percepción y las conclusiones propias de alguna situación. Las almas independientes son aquellas personas que se conducen siempre de una manera muy privada. Parecen confiables, pero si se mira con un poco más de cuidado, se va a ver que nunca piden un consejo y poco comentan de sus intimidades. Y cuando llegamos a la vida cristiana y leemos en las Escrituras, cuando Pablo dice somos cartas abiertas que puedan ser leídas por todos, se refiere a que nosotros no podemos vivir la vida cristiana en esa dimensión. La gente tiene que conocernos a nosotros como somos y no como queremos mostrar que somos. Yo tengo que vivir la misma vida acá, arriba del altar, como abajo del altar. Pero no solo los pastores, no solo los ministros, todo cristiano debe tratar de vivir su vida de una manera transparente. Y para eso la hiperprivacidad se constituye en un tremendo enemigo que le da la llave muchas veces de la entrada a mi vida al diablo. Generalmente las almas independientes viven pensando en sus derechos y libertades más en eso que en cualquier otra cosa. Y esto es lo que hace que sea muy difícil para ellos formar parte de un equipo. ¿Sabe? Un equipo es algo que conformado por personas que están de acuerdo para desarrollar una labor, un deporte, una banda de música, ¿cierto? Un equipo es alguien que trabaja con un fin en común. Hay deportes individuales y hay deportes en equipo. El problema es que muchas veces las estrellas quieren brillar viviendo individualmente cuando tienen que funcionar como equipo, ¿cierto? Se tendría que dedicar a un deporte individual, el tenis, el ajedrez, ¿cierto? Los bolos. Ahí no le puedo echar la culpa a nadie del equipo porque soy yo. El problema es que muchas veces queremos formar en equipo, pero somos individualistas y almas independientes, y eso es lo que nos hace complicado, ¿no? A mí escuché una charla, toda mi vida tuve entrenadores de los 5 años hasta los 33, que me dediqué al deporte rentado y siempre, nunca olvido la frase que alguien dijo: las estrellas ganan equipos, ganan partidos, pero los equipos ganan campeonatos. Y nosotros para ganar y llegar a la meta en la carrera de la vida tenemos que aprender a trabajar como equipo, como somos parte del cuerpo de Cristo. Es más difícil saber qué les pasa por dentro de sus corazones que cualquier otra cosa a las almas individuales. Pueden llegar a ser impredecibles en lo que van a hacer, porque generalmente ante una autoridad se muestran correctos y con buenos modales, pero por dentro no es lo mismo que lo que hacen por fuera. Pero si lo que piensan no está de acuerdo con la integridad y la confiabilidad que debe manifestar un príncipe heredero, como era el caso de Absalón, en algún momento Dios, por amor a su nombre, tendrá que sacar a la luz todo aquello que no esté resuelto ni sanado en el corazón. Eso es lo que le sucedió a Absalón
príncipe de Israel, porque cuando hay cosas que no están resueltas en el corazón, por más ejemplares conductas que podamos tener, lo que hay dentro, si no se resuelve, puede agravarse y causar mucho dolor. Por eso la vida cristiana no es un libro, la Biblia, de conductas para vivir bien y tener una buena actitud y algunas leyes morales que si yo trato de cumplirlas va a estar mejor. La vida cristiana es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Decirle que está a tu lado. La vida en Cristo es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Cuando no se resuelve todo aquello que hay dentro y puede agravarse, sobre todo cuando aparece alguien que en lugar de animar a vivir humildemente y en integridad la vida, contribuye en el medio del dolor a alimentar pensamientos de orgullo y rebelión porque les dice al ofendido lo que el ofendido quiere escuchar. Es mejor que venga alguien, ¿cierto? Me gustaría más que venga alguien. Tenés razón. No, ahora tenés que pasarle con el carro por arriba de la cabeza y cobrarle todo y sacarle, pelalo como una papa a esa rata de 2 patas. Y decir, mira, eso es más lindo de aceptar que decir, estás equivocado. No importa lo que te hagan a ti, tú tienes que hacer las cosas correctamente porque tú vives como para Dios y no como para la gente. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios será, ¿qué? Quebranta. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo con el grupo de delegado, con el grupo de jóvenes sobre el tema que van a tratar. No tenía ni la menor idea. Creo que el Espíritu Santo nos está llevando por una senda que quiere llevar a que su iglesia pueda vivir de una manera transparente y sana, sobre todo. Sanar las heridas del corazón, que muchas veces con palabras y con hechos nos han causado personas quizá a las que le hemos confiado nuestra propia vida. Esa es la realidad de muchas parejas, de muchos esposos, de muchas esposas, que viven con heridas que salen a la luz a través de actitudes, palabras y conductas que sí, ¿qué le está pasando? Y que muchas veces quizá la falta de transparencia o la amargura ya haya empezado a fluir de una raíz que se aferra de tal manera que si el Espíritu Santo no la arranca, se va a hacer muy difícil querer volver a confiar. A todos nos han defraudado, nos han traicionado y a veces personas a las que un día frente al altar dijimos hasta que la muerte nos separe. Miremos la clase de pensamiento que tenía el príncipe con el que se estaba relacionando Aitofel, consejero de David. Segundo de Samuel 15, del 1 al 11, dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiere por juez en la tierra? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Uf, qué buena, ¿no? Qué buena actitud, qué bueno. Y el rey le dijo, ve en paz. Y se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Miren lo que había tramado el hijo del rey, por favor. El hijo había tenido que irse a vivir a un lugar,
un general intercede, había hecho algo terrible a Absalón, había matado a uno de sus hermanos porque un hermano había violado a una hermana. Entonces, la historia es tremenda de David y su descendencia, pero entonces intercede un general y David le perdona y le deja volver a Jerusalén. Y cuando vuelve, mire lo que hacía este príncipe, se pone a la puerta del palacio y le decía a la gente, no, si tú vinieras a mí, yo arreglaría tu problema. Y le daba un beso e iba robando el corazón de la gente. Y el día que le dice a su padre, voy a ir a cumplir mi voto como le prometí, servir a Jehová, se fue a un lugar para autoproclamarse rey y utilizó como instrumento la inocencia y la candidez de un montón de gente para que se convirtieran en ¿qué? Una palabra muy de moda, en la primera línea. Si miramos con atención el versículo 12, vamos a ver que Aitofel, siendo consejero de David, estaba construyendo una relación con el príncipe que quería derribar al rey. Aitofel, consejero del rey, también aconsejaba y se estaba dejando influenciar por el príncipe que quería dar el golpe. Segunda de Samuel 15:12, y mientras Absalón ofrecía sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ahora, mira esto, la pregunta es, ¿qué tenía que hacer Aitofel con Absalón? ¿Por qué no fue capaz de poner en su lugar al príncipe y decirle, yo contigo y con tu forma de pensar no tengo nada que ver, porque al igual que tú ocupo un lugar en el reino, no tengo ni quiero tener nada que ver con tus planes, porque eso no sirve para nada y lo que estás haciendo no es correcto? Y aunque tengo libertad para decidir, yo sirvo en el reino de forma leal a Dios, sirviendo a Dios y obedeciendo honestamente al rey al que tú quieres ahora derribar. Y no solo no está bien lo que estás haciendo, sino que no me identifico ni quiero que me identifiquen contigo. Pero no fue así, decía el que está a tu lado, no fue así. Y muchas veces sucede. Lo he visto en estos 36 años, ya llevo de cristiano. Lo he visto tantas veces y con tanta gente, ¿no? Que se va un hermanito de la iglesia y entonces se van y afuera son compinchos y están todo bien y hablan mal de la iglesia y todo, pero el otro hermanito él vuelve a su iglesia. Y en vez de decirle, pero servimos al mismo Dios, somos parte del reino. Creo que no está bien hacer esto. Tú, si tienes algún problema, ¿por qué no vas a solucionar el problema con el que tienes que solucionarlo? Soluciona el problema, pero no me lo digas a mí porque no está bien y no me hagas caer a mí también. Puede ser que estés herido, puede ser que estés mal, pero tienes que solucionar el problema. Pero no, como hoy se ve cómo se arrastra gente de un lado para otro con raíces de amargura, queriendo sacar a las personas del lugar donde Dios les ha puesto porque un día a ellos no les fue bien. Entonces quieren que eso se caiga, ¿cierto? Que les caigan las 10 plagas. Y entonces los que se quedan dicen, no, nosotros somos los buenos y los malos son los que se fueron. ¿No le pasa así? Siempre los malos son los demás. Aunque tengo libertad para decidir, yo sirvo en el reino de forma leal a Dios y al mismo Dios servimos. Tengo que obedecer honestamente al rey que fue puesto como mi autoridad y tus planes no quiero cumplir porque yo no me identifico, pero no fue así. Porque mira, en el fondo Aitofel también tenía motivos para odiar y rebelarse contra su autoridad, que era el rey David. Y lo que no tenía Aitofel era el valor para enfrentar el conflicto que tenía en su corazón contra su rey y hablar para solucionarlo. En cambio, se dejó alimentar el dolor y la amargura por este príncipe y dijo, me identifico ahora contigo. Por eso cuando Absalón se hace fuerte y pide consejo para derribar al rey David, este consejero, identificado totalmente con el plan de Absalón, da su consejo y se ofrece para ir a matar personalmente al rey del cual él mismo era su consejero. ¿Puede entender eso? De donde yo vengo, allá 5.000 kilómetros, allá 6.000 casi, eso pasa todo el tiempo. Acá sé que no pasan esas cosas, pero allá de donde vengo, Segunda de Samuel 17, del 1 al 4, entonces Aitofel dijo a Absalón,
Yo escogeré ahora 12.000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Mira el consejo que da Aitofel. Pero sucede algo, sucede algo que Aitofel nunca se esperó, y fue que Absalón, como buen traidor de raza, pide también consejo a otro consejero, llamado Usai, y toma la decisión de hacer lo que este último dice, 2 Samuel 17:14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Mira qué hermoso que es el Señor. Mira qué hermoso que es el Señor. Hasta Dios utiliza muchas veces a personas que quieren hacer daño para dar un consejo que, en vez de perjudicarnos, nos beneficia, porque Dios nos cuida y nos guarda aún de las cosas que ni nosotros sabemos. La historia cuenta que al no ser escuchado el consejo de Aitofel, este se va a su casa y se ahorca. Y la pregunta es: ¿qué fue el motivo para que este consejero tomara una decisión semejante? ¿Suicidarse porque no se tomó en cuenta su consejo? Esto parece ser un motivo que no vale la pena como para tomar una decisión de semejante envergadura. En el corazón de Aitofel tenía que haber algo más. Tenía que haber algo más que eso. Y la respuesta puede ser el resentimiento que había guardado en el corazón, que si no se había resuelto a tiempo el conflicto, entonces hace que aparezca la sed de venganza, y eso es lo que le da la entrada al diablo. Por eso Efesios 4, 26, 27 dice: si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Si no resolvemos nuestros conflictos internos con los que nos han hecho daño y nos ofendieron, es como decirle al diablo: te doy la llave de mi casa, entra y haz lo que quieras. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando alguien me ha traicionado y me ofende, cuando me voy a dormir lo tengo durmiendo acá al lado. Y cuando me despierto a la mañana, lo primero que veo es su cara. Y ahí empiezo, ¿cierto? ¿Y qué hacemos lo primero que cuando nos despertamos, cuando ese que nos ofendió, y empezamos a decir: no, yo tengo que agarrar, y cuando lo vea le voy a hacer unos otogari, sí, le voy a hacer un piquete de ojos, y bien. Por eso no le deis lugar al diablo. Resuelve los conflictos antes de irte a dormir. Matrimonio, resuelvan los conflictos antes de irse a dormir. Aitofel un día dejó de acumular en su corazón un resentimiento contra David, que con el paso del tiempo, al ser desencriptado y liberado ese resentimiento, sale a la luz cuando Aitofel se identifica con las ideas y con la influencia de Absalón, que quería derribar al rey. Pero para llegar a esa conclusión, entonces tenemos que ver quién era realmente Aitofel, y eso está en la Biblia. 2 Samuel 11:3 dice que envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Guarde bien esto: aquella es Betsabé, diga esto, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Aquí podemos ver quién era Eliam. Eliam era el padre de Betsabé. Y en 2 Samuel, versículo 23 34, podemos ver que dice: Eliam, hijo de Aitofel, gilonita. Así que podemos llegar a la conclusión, según estos pasajes de la Biblia, que Aitofel fue el abuelo de Betsabé, la mujer que David, cuando paseaba por la terraza del palacio, codició y se acostó con ella, mandando a matar a su marido, el capitán Urías, que lo estaba defendiendo en el frente, y la deja embarazada. Yo tengo una nieta de 2 años. ¿Cuántos son abuelos acá? No se hagan, levante la mano, viejitos. ¿Cuántos son papás?
Si alguien sabe que le tocan un pelo, les hacen semejante daño a un hijo o una hija. Se abusan, mujer casada. Le avisaron a David, esta es la esposa de Urías Eteo, tráiganla, la quiero igual. Se deja llevar por la lujuria, se acuesta con ella, la deja embarazada y manda a matar al marido. Aitofel era el abuelo de Betsabé. Y es muy probable que Aitofel, a pesar de ser el consejero de confianza de David, nunca haya podido superar el daño que David causó a su nieta, dañando su reputación, haciéndola caer en un adulterio, dejándola embarazada y mandando asesinar a su esposo. Seguramente esto haya sido lo que motivó a Aitofel a rebelarse contra David mientras servía en el reino, al lado del rey dándole consejos, pero mientras tanto acumulando en su interior rencor y sed de venganza contra su amigo, su rey, y mal que le pese su autoridad. La amargura que había en su corazón fue a tal punto que aprovecha la ocasión y decide unirse a la rebelión, invadido por un sentimiento de venganza por lo que David le había hecho a su nieta. Y por eso uno de los consejos que Aitofel le da a Absalón, mira lo que dice, mira esto. Según de Samuel 16, 20 al 23. Entonces dijo Absalón a Aitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer para quedarnos con el reino, ¿cierto? Y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. ¿Cómo podés hacer eso, Absalón? ¿Jugás para Nacional y para el Medellín? ¿Jugás para Boca y para River? ¿Cómo podés hacer eso al mismo tiempo? Bueno, la naturaleza caída y perversa con la que venimos a este mundo hace que esto sea posible. Era tal el dolor del abuelo de Betsabé que dijo: vas a hacer lo mismo, pero lo que hizo David en lo oculto lo vas a hacer en público, y te vas a acostar con todas las mujeres en el terrado, en el mismo lugar, y se va a poner, toda la gente va a ver que te estás acostando con todas las esposas de tu padre, por el daño que es, el dolor, la sed de venganza que había en el corazón. Aitofel era consejero de David a la vez que aconsejaba a su hijo que quería quedarse con el trono, pero en el fondo Aitofel estaba de acuerdo con Absalón a tal punto que cuando da el consejo se ofreció él a ir personalmente a matar a David. Pero Absalón no escucha su consejo, y aunque el consejo de Aitofel fue el correcto para matar a David, Dios hizo por amor al varón conforme a su corazón que Absalón tomara el consejo equivocado de Usai para preservar la vida del verdadero rey. Dios utiliza muchas veces los consejos, los dañinos que hacen contra los que nos quieren hacer daño, para defenderte y para cuidarte, y tú ni siquiera te diste cuenta. Así es nuestro Dios. Seguramente Aitofel, al no ser tomado en cuenta su consejo, pensó en matarse porque sabía que al ser desestimado ese consejo, él conocía muy bien a David. Sabía que si Absalón tomaba el consejo de Usai, el golpe de estado iría a fracasar y su deslealtad sería puesta en evidencia, además de que se estaba perdiendo la oportunidad de vengarse por la humillación que David había causado a su nieta, y ahora entonces además quedaría humillado en su orgullo por no haber sido tomado en cuenta su consejo, por desleal y perverso, así como desleal y perverso fue el príncipe. Quizá pensando como piensa cualquier mortal no redimido, que esa era la única manera de calmar su frustración y su sed de venganza. Mucha gente reclama justicia por un acto que le hicieron y es muy doloroso, ¿cierto? Alguien que le mató a un hijo, alguien que hace cosas terribles, y dicen: reclamamos justicia. En Buenos Aires, Argentina, hace poco, 2 jovencitos menores de edad se robaron un carro con una niña dentro de 7 años. Y esta niña, uno de los muchachos quiso tirar del carro a la niña, el carro yendo a toda velocidad,
y la arrastró. Un montón de veces la niña se murió siendo golpeada en el viaje. Y como son menores de edad, son excarcelables. Un jovencito de 14 años y otro de 17. Y la gente sale a hacer marchas y reclamando justicia. Y seguramente mucha gente hubiera querido lincharlos. Y el padre de esa niña salió a hablar en televisión y dijo: yo quisiera hablar con los padres de esos muchachos. Y yo tengo que seguir adelante con una entereza y algo tan fuerte que eso no lo puede hacer otra persona que no tenga realmente algo superior a su naturaleza en su interior. Pero la venganza nunca resuelve nada, porque sigue estando ahí. Como lo que escribió Gabo en 100 años de soledad. Y le aparecía esa persona asesinada todo el tiempo. Al protagonista, si no vio la película, a ver una persona que mataron y se le aparecía todo el tiempo. Lo cierto es que cuando Absalón no escucha su consejo, Aitofel colapsa en su interior y se quita la vida ahorcándose de la misma manera que se ahorcó Judas. Lo cierto es que Aitofel encontró la muerte por traicionar a quien inocentemente le había dado toda su confianza. ¿Y cuál es la moraleja de todo esto? No abrigues amargura en tu corazón, porque la amargura puede hacerte mucho daño a los que te escuchan y puede llegar a matarte literalmente. Tampoco acumules sed de venganza en tu corazón, porque eso puede matarte también. Hebreos 12, 14, 15. Esfuércese por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Cuídense unos a otros para no dejar que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. La deslealtad puede ser por diferentes motivos en la vida y de diferentes maneras, y generalmente se da en personas que son almas independientes, que a pesar de su aparente confiabilidad se manejan en una hiperprivacidad que siempre los hace andar en otra sintonía. Para ellos, no querer dar explicaciones de lo que hacen tiene que ver más con una actitud interna que con una conducta externa, que no da nunca lugar ni entrada en su forma de pensar a aquellas personas o causas que puedan sacarlos de su zona de control o de comodidad. Pero llegará el momento en que por amor a sus hijos y al crecimiento de su obra, Dios deberá exponer a la luz cualquier situación. Y cuando eso sucede, la persona defraudada es la que sufre mucho, porque como dice David, si un enemigo me insulta, eso lo puedo soportar. Si un adversario me humilla, de él me podría yo esconder. Pero si me traiciona una persona de mi confianza, ¿qué voy a hacer? Salmo 55, leímos 12 al 14. No es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia que de ellos podía haberme escondido. En cambio, eres tú mi par, mi compañero, mi amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutamos cuando caminamos juntos a la casa de Dios. Mira, la gran mayoría de nosotros hemos experimentado la traición, que por definición es el quebrantamiento de la lealtad o la fidelidad que se le debe a una persona. Toda traición es dolorosa, y sobre todo cuando viene de alguna persona que apreciamos, porque lo que le hemos brindado fue nuestra confianza. A veces, mientras sentimos que se nos pisotea el honor, sufrimos mucho porque parece que no hay forma de plantear un argumento sólido. Cuando nos sentimos decepcionados e impotentes con el proceder de aquellos que odian por dentro, pero se muestran muy formales por fuera, y sentimos que hay algo pero no tenemos argumentos, son como argumentos de algodón. Proverbios 27:6 dice: más confiable es el amigo que hiere
que el enemigo que besa. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. A veces sucede como si Dios nos permitiera ver el final anticipado. Pero no podemos hacer nada porque lo único que tenemos es el don de sospecha. Bastante frecuente en la viña del Señor. Pero una cosa sí es segura. Todos los que vemos en las Escrituras que fueron deshonestos y desleales con aquellos que Dios les delegó algo, les entregó un lugar de confianza en su reino, dile que está a tu lado, terminaron mal. Pero una cosa sí es segura. Todo lo que vemos en las Escrituras que fueron deshonestos y desleales terminaron mal, pero se puede terminar bien. Porque si hay algo que no podemos dejar de lado es que cada uno es constructor de su propio destino y cada uno recogerá en su vida según lo que haya sembrado. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos? Es que muchas veces sembramos una semilla y nos olvidamos lo que sembramos. Y cuando estamos cosechando lo que sembramos, nos relacionamos. Porque cuando entendemos eso, entonces volvemos al origen con el Señor y podemos comenzar de nuevo. Y de eso se trata el perdón, volver a comenzar. Porque si hay algo que no podemos dejar de lado, es ese tema. Pero el problema de la naturaleza caída es que queremos cosechar en la vida lo que no hemos sido capaces de sembrar, o de lo que cuando sembramos una semilla que está mal, queremos que el árbol dé un fruto que está bien. Todos lidiamos en algún momento con esa insensatez que hace que egoístamente, aún sabiendo que no somos capaces de sembrar lealtad, todos queremos que las personas no sean desleales con nosotros. Pero si queremos seguir a Cristo y servirle, tenemos que estar dispuestos a padecer ofensas, a padecer traiciones, a padecer que nos ofendan. Pero, dice el que está a tu lado, no podemos quedarnos en la ofensa. 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Cuando leo esto y veo la realidad de la iglesia cristiana contemporánea, con esos mensajes de Dios quiere cumplir tus sueños, Dios quiere verte realizado, Dios quiere que tú seas el mejor, la mejor, quiere darte todo, vive como quieras porque ya Cristo te perdonó y entonces ahora ven y haz un pacto acá y deja dinero en el altar y Dios te va a hacer rico, bonito, feliz. Vas a tener también entrada permanente a países del primer mundo donde vas a poder disfrutar lo que quieras, porque Dios quiere cumplir tus sueños. Y pensamos que esa es la vida cristiana. Pensamos que esa es la vida en Cristo. Que tenemos un Dios que no nos va a hacer sufrir, que nos va a acolitar todo lo que hacemos. Y que si hacemos algo malo con decir, bueno, perdón y sigo para adelante, no tiene consecuencias. Porque Dios es amor. Pero Dios es justicia. Dios es soberano. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará, dijo Pablo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aun cuando los que nos decepcionan se comporten con hipocresía, nosotros igual deberíamos seguir sembrando confiabilidad. Si no queremos ser como ellos, tenemos que seguir. No por lo que nos hicieron o por lo que sentimos, sino por lo que dice la palabra de Dios. Ahora, esto es muy complicado. Nosotros deberíamos seguir sembrando igual. Qué duro cuando nos ofenden, ¿cierto? Qué duro cuando nos traicionan. En Argentina hay un dicho que dice: el que se quema con leche cuando ve una vaca llora. Me hace acordar esto a una historia que leí una vez de un rabino que van dos personas, un matrimonio que habían tenido un bebé. Entonces van a hablar y pedir un consejo. Y entonces llevan el bebé para presentarlo. Dice: ¿cómo se llama el bebé? Dice: es que tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el bebé se llama Juan. ¿Y cuál es el problema? Le dice la esposa: yo quiero que llame Juan. ¿Y cuál es el problema? Por el nombre. Y el esposo dice: que yo quiero que llame Juan.
Sí, pero ¿cómo que llame Juan? ¿Por qué no te pones llame Juan? No, dice la mujer. Porque yo quiero que llame Juan como mi papá, pero él quiere que llame Juan como el papá de él. Muchas veces los Juanes, como el papá de él, los vemos con la herida del corazón y por la cerradura del dolor. Y todos los Juanes para mí van a ser malos. Y por eso muchas veces nosotros tenemos un concepto ya previo. Porque el dolor que nos causó esa traición, el dolor que nos causó ese fraude que nos hicieron, nos lleva a hacernos más duros y a desconfiar. Y queremos protegernos nosotros mismos. Y cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿qué más puede pasar? Si no queremos ser como ellos, tenemos que seguir sembrando la buena semilla. Mateo 26:47 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Jesús conoce ese dolor mejor que nadie. Lo vivió al ser entregado por uno de sus amigos. Todos conocemos su nombre y ningún padre, ninguna madre quisiera ponerle ese nombre a un hijo: Judas. Porque ese nombre representa la traición por el ejemplo que dejó ese ser enigmático que estuvo con Jesús, que participó de su círculo más íntimo, que compartió esos momentos donde solo unos pocos mortales tuvieron la dicha de estar. Judas parecía uno más de los discípulos, pero la diferencia es que siempre fue movido por motivaciones personales, a tal punto que Satanás lo usó como el instrumento para entregar al Señor a aquellos que querían su muerte. Y hasta el momento que no salió eso a la luz, ninguno de los discípulos que convivieron 3 años y medio con él se dieron cuenta. Pero Jesús, aún sabiendo todo eso, igual lo integró a su círculo. Y no hizo nada porque sabía algo que nosotros no sabemos. Porque uno le preguntaría a Jesús, ¿no hubiera sido mejor que Judas hubiera hecho los procesos en la iglesia? ¿No hubiera sido mejor que Judas, antes de ponerlo a manejar la tesorería del ministerio, la bolsa, no hubiera sido mejor que haya el discipulado, pase a crecer, después pase a madurez espiritual, después pase a defensa de la fe con los teólogos que van a estar de profe? No sea mejor que pase y miremos a ver, ¿por qué lo pusiste tan rápido, Jesús? Eso es lo que nosotros podemos decir después de que sucedieron las cosas, ¿cierto? Yo le dije. ¿Escuchó alguna vez eso? ¿O lo dijo alguna vez? Yo le dije. En mi nación en Argentina hay un dicho que dice: con el periódico del lunes es más fácil hacer un diagnóstico de lo que sucedió el domingo. Es mucho más fácil. Por eso es que sucedió, por eso Jesús lo permitió, porque en su soberanía Él tenía una razón mayor para llevar a cabo su plan celestial, aunque sabía que iba a padecer. Y esa era la voluntad del Padre que Jesús tenía que llevar a cabo, y estuvo dispuesto a obedecer y padecer. Por eso Juan 17, 11 y 12, en la oración sumo sacerdotal que Jesús hace intercediendo por sus discípulos, antes de ser apresado, dice: ya no voy a estar más por más tiempo, en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti, dice Jesús. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos los protegía y cuidaba mediante el nombre que me diste. Dice: y ninguno se perdió sino aquel que eligió perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. La pregunta es: Jesús, ¿no conoce la Biblia? Jesús sabía. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra de Dios hecha persona, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús sabía mejor que nadie quién era Judas, del primer día, desde antes que comenzara el ministerio.
Entre esos 500 que bajaron del monte, Jesús eligió uno por uno, porque Él ya sabía lo que iba a pasar. Mira, David, el hombre conforme al corazón de Dios, vivió un anticipo de lo que le sucedería a Jesús. Pero a diferencia del Señor, no sabía quién sería el que lo iría a traicionar. Y por eso escribe Salmo 41, versículos 9 y 10, hasta mi amigo cercano en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Pero tú, Señor, ten piedad de mí, haz que vuelva a levantarme para darle su merecido. David no sabía, era un anticipo que Dios estaba dejando para nosotros en el Antiguo Testamento de lo que iría a suceder más adelante cuando llegara el Salvador. En este salmo David hace una descripción anticipada de lo que Jesús iba a soportar con la traición de Judas, haciendo memoria de lo que experimentaba David con Aitofel. Mira, es increíble saber que un discípulo que después de ver cosas tan maravillosas como milagros, vidas cambiadas, compartir la mesa, ver gente sanada y tantas maravillas, haya podido ser seducido por Satanás para entregar a la muerte sin motivo a quien lo había venido a salvar. A veces parece difícil creer que los que un día hemos pasado a ser parte de la familia de Dios, experimentando el perdón y conociendo a Dios y compartiendo la misma fe, podamos ser víctimas o victimarios de este tipo de actitudes. Pero la Biblia sigue diciendo que ninguno de nosotros es perfecto y que ni aun siendo sus siervos estaremos exentos de vivir este mal. Por eso, de estas historias deberíamos sacar varias conclusiones muy importantes para nuestra vida. Y quiero hablar de 5 cosas muy rápidamente. Y lo primero es que Jesús prefirió sufrir la peor traición para hacer la voluntad del Padre sin queja, al ser entregado por alguien de su confianza que hipócritamente lo entrega a sus adversarios con la señal de un beso a los que querían su muerte. Porque aunque como hombre Jesús sufría, Él sabía que esa era la voluntad de Dios, el Padre. Por eso dice la Biblia en Hebreos 10, 5 al 7, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El cuerpo de Jesús, de ese bebé al cual se representa en un muñequito en Navidad y del cual el mes entrante la gente, mucha gente, actos de contrición por lo que pasó y todo lo triste que vivió, celebrando la pasión y la muerte de Jesús y la resurrección. Ese cuerpo había sido diseñado para ser clavado, lacerado, lastimado, escupido y cargar con todo el odio y el pecado de la humanidad. 2, es paradójico que la traición de uno sería usada por Dios para salvar a muchos. Sin Cristo, toda traición sería una historia de odio, de venganza y de amargura perpetua. Pero con Cristo, toda traición, ya sea conyugal, familiar, laboral, ministerial o financiera, a pesar del dolor y la decepción, si buscamos vivir en su voluntad, Él siempre brinda un beneficio superior y es el de participar en sus padecimientos, como dice Pablo a los hermanos de la iglesia de Filipos. Filipenses 3:10, Pablo dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿No le parece un poco diferente el mensaje de la Biblia al que se está dando en gran parte de la cristiandad en este tiempo? La participación de sus padecimientos. Quiero llegar a conocerle de tal manera que quiero ser semejante a Él en su muerte. Ese era el tercer punto. El cuarto, todos vamos a sufrir traiciones de las que nos dejan consecuencias y se olvidan pronto, hasta las más profundas y las que tardan mucho tiempo en sanar. A veces nos preguntamos, ¿cómo pude dejarme engañar? ¿Cómo pude ser tan inepto? Y nos sentimos culpables. Y la pregunta es, ¿cómo debería responder un cristiano ante la traición? Todos deseamos establecer el límite hasta donde los demás pueden internarse en nuestras vidas, ¿cierto?
Nosotros no permitiríamos a nadie llegar más allá de nuestros deseos, de nuestra comodidad o de nuestra estabilidad, pero Cristo renunció a esa medida y nosotros, dice la palabra, debemos seguir su ejemplo. Señor, ¿cómo yo no puedo hacer eso, Señor? ¿Cómo puedo llegar a hacer eso? Tú no lo puedes hacer. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y si tú permaneces en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y para los que aman a Dios, Pablo dice que todas las cosas que nos ayudan a bien. Dios utilizará esas ofensas y ese dolor muchas veces para que podamos madurar, crecer y ser cada día más semejantes y parecidos a Cristo, el Señor y Salvador, que nos vino a salvar cuando estábamos perdidos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Si queremos ser cristianos como Cristo, debemos andar como Él anduvo, porque eso es lo que significa la palabra cristiano. Hechos 11, 25, 26, dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ves? Se les llamaban cristianos porque vivían como Cristo, porque hablaban lo que hablaba Cristo, porque enseñaban lo que enseñaba Cristo, porque rechazaban lo que rechazaba Cristo. Entonces le dijeron cristianos. Jesús expuso la traición para que hubiese perdón a los que traicionan y para que aprendamos a perdonar a los que nos ofenden. Entonces la pregunta es: ¿cuánto más nosotros que fuimos perdonados deberíamos responder ante la traición con humildad? Porque si algo real es que el dolor de la traición es algo inevitable, pero el dolor de la amargura contra los que nos han ofendido, si no es quitado de raíz, puede hacer mucho daño. Porque toda maldad de los hombres no es principalmente contra los hombres, sino contra Dios. Y a eso deberíamos tenerle más temor. Por eso Jesús dice en Mateo 10, 28, ya no temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sabe que mucha gente cree que el que puede destruir el alma en el infierno es el diablo? Y el Señor Jesús está diciendo: teman a mi Padre, teman a Dios, porque Él es el único que puede hacer que tu vida vaya a un lado o a otro cuando tengas que dar juicio, cuando tengas que dar testimonio de la verdad. La traición es un pecado, pero la reacción a la traición, si no es sanado, el corazón puede ser peor. Si nos dejamos llevar por los sentimientos heridos y el corazón lastimado, nunca vamos a poder seguir adelante, nunca vamos a avanzar. Por eso el ser traicionado deberíamos verlo como una oportunidad para que el amor incondicional y el perdón que cubre multitud de pecados se active aunque cueste y duela. Quizá el perdón desde una actitud humilde sea lo que hará que tu ofensor quizás se acerque un día a Cristo. Pero si no es así, de todas maneras tú quedarás libre de ese tormento, porque el amor y el perdón es 1000 veces mejor y más poderoso que el rencor y la amargura. Siempre es más fácil mirar donde nos dañan que donde nosotros dañamos. Por eso todos ofendemos. Pero así como el dolor de la traición es tan real, de la misma forma lo es la paz y el perdón de Dios en el corazón. Si fuiste herido, si fuiste herida por la traición de tu pareja, de un amigo, de un familiar o de un hermano de la iglesia, por más triste y doloroso que esto parezca, no le des lugar al odio, no le des lugar a la venganza, no permitas que la amargura termine con tu vida. Dios nos anima a dar el paso a la libertad, la cual solo se logra perdonando a quienes tuvieron una actitud desleal contra tu vida. Porque es posible que la actitud de esa persona que te traicionó te ayude a llegar al propósito que Dios tiene para ti. Recuerda lo que dice Pablo, que todas las cosas ayudan a bien para los que le aman. La Biblia cuenta estas historias no solo para darnos enseñanzas morales, antes lo más importante es formar en cada uno de nosotros el carácter de Cristo. Y desde el Génesis se puede ver con la vida de José, por ejemplo, lo que significa y produce el verdadero perdón, que fue un anticipo de cómo es el corazón de Cristo, dándonos un anticipo a nosotros cuando José, a pesar de los celos y el odio que le tenían sus hermanos, los perdonó, los alimentó y los ayudó, aunque lo habían traicionado. Y José dice entonces, Génesis 50, 20, vosotros pensasteis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de no ser tan limitados y tan mediocres cristianos que cuando hacemos algo que ofende a Dios en lo oculto, no tomamos en cuenta que el pecado siempre es contra Dios y que en algún momento Él lo va a tener que sacar a la luz. Todavía hay cristianos que piensan que ser cristiano es solo comportarse correctamente el domingo en la iglesia, tener cierto tipo de comportamiento en el trabajo, tener buenos modales, pero si no hay una vida rendida a Cristo, eso se va a ver cuando aparezcan ofensas, cuando aparezcan desacuerdos o cuando vengan adversidades en tu vida o enfermedades o situaciones inesperadas. Y eso no se resuelve en el corazón y la mente. Si eso no se resuelve, la amargura y el rencor, aunque trate de disimularlo con el tiempo, saldrán a la luz. Y eso es hora de que eso, lo antes posible, tú lo saques antes de que Dios lo tenga que sacar. Porque si no, esa situación hará que se te salga la cadena. Y muchas veces quedamos más ridículos que Tarzán con medias. Proverbio 26, versículo 24 al 26. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El origen del problema no es con las personas, es con Dios. La esperanza del Evangelio no consiste en la reconciliación de un hombre con otro, sino en la del hombre con Dios. De nada sirve tener paz con los hombres sin tener paz con Dios. Por eso podemos tomar una tradición a favor para predicar el Evangelio con nuestra vida, sabiendo que cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros y nos dio un lugar para sentarnos en los lugares celestiales juntamente con Él. Por eso Pablo le escribe a los Efesios y en el capítulo 2 del 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes éramos hijos de ira. ¿Ira de quién? Éramos hijos de la ira de Dios. Pero hoy somos hijos de Dios, y esa ira ya fue calmada por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y hoy Cristo le dice al Padre: son míos, ellos son míos, Señor. Toda esa gente que está reunida el domingo, eso lo compré yo con mi sangre. Y todos aquellos que se han rendido a mí, tú los ves y ya no hay pecado. Están limpios. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Todos antes de ser traicionados, todos traicionamos a Dios. Después de que Judas diera la señal a sus adversarios para entregarle con un beso, Jesús le pregunta con amor, pero también con dolor: amigo, ¿a qué vienes? A Jesús lo entregó una persona de confianza al que se le confió todo, hasta la finanza del ministerio, tenía acceso y las administraba, pero lo traicionó. Y la pregunta es: ¿se puede perdonar a quien traiciona de esa manera? Y la respuesta es decirle que a tu lado: sí, sí. Jesús lo hizo y nos dice a nosotros que también nosotros lo podemos hacer para ser libres. Porque Él venció y nosotros podemos vencer. Pero aunque aún en el perdón se encuentra la libertad, nunca debemos olvidar que todo lo que hacemos no es gratis y traerá consecuencias. Por eso, para aquellos que son capaces de perdonar a los que le han defraudado en su confianza, les digo esto: vas bien. Decirle que está a tu lado. Si eres capaz de perdonar, vas bien. Vas bien. Y Dios puede estar cumpliendo su propósito en tu vida. Porque sin que te des cuenta te está ayudando a que puedas alcanzar la meta que Él ha trazado para ti.
Y quizá todo lo que estés padeciendo, lo que te hayan hecho, aún personas a las que tú pondrías las manos en el fuego por ellas y te hayan hecho daño, Dios puede estar haciendo algo en tu vida, utilizando esa traición, utilizando un dolor, utilizando una enfermedad, utilizando un abandono, utilizando una situación económica difícil, utilizando errores. Tú perdona, que Él se va a ocupar de lo demás. Pero no te dejes atrapar por la amargura que te pueden haber causado aquellas personas a las que le diste confianza, que te dejaron como un cándido ignorante porque nunca esperaste que pisotearan tu honor. Romanos capítulo 12, versículo 14, Pablo dijo: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldiga, gozad con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vences con el bien el mal. No caigas en querer solucionar una ofensa pecando. Perdona y no te dejes atrapar buscando hacer tu propia justicia. Deja eso en la mano de Dios, porque los Absalones, los Aitofeles y los Judas en la vida se ahorcan solos. No hagas nada, porque los traidores se ahorcan solos. Y por eso quiero terminar con este salmo. Y ponte de pie, ya terminamos. Se puede soportar una ofensa, se puede soportar una traición. En Cristo todo lo puedo. Y Pablo lo dijo. No lo digo porque tenga escasez, sino que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en todo y para todo. Sé vivir en abundancia y sé vivir en la escasez. En todo y por todo he sido enseñado. Así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salmo 126, versículo 5. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La vida de sembrar la palabra de Dios no es fácil. En nuestras fuerzas es imposible. Pero Jesús dijo: lo que no es posible para el hombre es posible para Dios. Y Él lo puede hacer en ti. Hace muchos años dirigí alabanza en una congregación muy grande, de las grandes. Y había tenido un problema, como casi todos los días. Y era mi líder. Me estaba haciendo la vida imposible. Y yo decía: Señor, o te lo llevas o te lo envío. Como decían en ese tiempo, ilumínalo o elimínalo. Y me fui a orar esa mañana porque al otro día tenía que llegar a la iglesia y ministrar y pararme en un altar con miles de personas. Y empecé a orar y empecé a decir: Señor, que le caiga a los acreedores, que el data crédito los fusile, ¿cierto? Que no pueda
que le salga una urticaria, que no pueda dormir, de todo. El Señor me dijo algo, mira, me dijo, ¿por qué no me pides que te dé un corazón conforme a mi corazón? Perdónalo, porque nunca te vas a parecer tanto a mí como cuando perdonas. Y empecé a orar y tomé mi guitarra ahí y empecé a orar a Dios y sin saber que eso era un canto. Y esa oración se transformó en un canto y ese canto trajo sanidad a mi corazón. Y ese domingo cuando llegué estaba en el altar llegando y él estaba caminando ahí, llegaba en las mañanas. Alejo estaba ahí conmigo. Y cuando le miré, le dije, quiero pedirte perdón, y nos abrazamos y fue un tiempo especial para mi vida de sanidad. Y pudimos subir ahí a adorar a Dios. Y esta oración que trajo sanidad a mi vida como respuesta de Dios, dice así: te adoro porque has estado en los momentos difíciles de mi vida. Me has amado a pesar de lo que soy. Te adoro porque has pensado lo que de mí nadie pensaría que mi vida podría encontrar de tu perdón. Dame un corazón conforme a tu corazón, que levante hoy tu nombre con su forma de vivir. Dame un corazón conforme a tu corazón, que levante hoy tu nombre, mi Señor. Has estado en los momentos difíciles de mi vida. Me has amado a pesar de lo que soy. Te adoro porque has pensado lo que de mí nadie pensaría que mi vida podría encontrar de tu perdón. Dame un corazón conforme a tu corazón, que levante hoy tu nombre con su forma de vivir. Dame un corazón conforme a tu corazón, que levante hoy tu nombre, mi Señor. Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Salude a alguien, por favor, denle su abrazo. Dios le bendiga. Gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias.